El Salmo 45 dice: Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Buenos días, hermanos, en este domingo virtual nuevamente nos encontramos ya con banda un poco más completa. Y bueno, quisiera dar primero gracias a Dios por eso, porque Él es el que permite que nosotros podamos alabarle y adorarle tal como Él se lo merece. Él nos da las herramientas necesarias para que todo salga bien y todo salga de acuerdo a lo que Él está planeado. Bueno, antes de empezar la alabanza y la adoración, voy a elevar unas palabras de oración. Señor Jesús, te damos gracias por la vida, por la salud, Señor, que nos das a cada uno de nosotros, Padre. Gracias porque tú permites que estemos hoy aquí para alabarte, para adorarte con el corazón, Padre. Elevamos este cántico, Señor, para tu honra y para tu gloria, Padre. Sé tú cuidándonos y bendiciéndonos a cada momento de nuestras vidas, Señor. Cuidando de nuestra salud, Señor, de nuestra economía, como hogares, como iglesia, Señor, como país y como mundo, Padre. Te damos gracias por todo, Padre. Y lo que vamos a hacer hoy es de todo corazón, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. elevamos para darle gloria. Son de júbilo.
digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Las manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando. Sin duda lo sabemos, que su presencia se está manifestando. Dejamos que Él gobierne sobre toda creación. Alabarle, alabarle, solo a Él. Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel. Cantad la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Nos hemos congregado en este día para darle gloria. La música tocamos, las voces elevamos para darle honra. Son de júbilo ha llenado este lugar, con el propósito de su nombre cantar. Alabarle, alabarle, solo a Él. Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel. Su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Las manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando. Sin duda lo sabemos, que su presencia se está manifestando. Sobre el trono de nuestra adoración, dejamos que Él gobierne sobre toda creación. Alabarle, alabarle, solo a Él. Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel, fiel. Cantando gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Alabarle, alabarle, solo a Él. Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel, fiel. Cantad la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. 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 Gracias, Padre, tú eres admirable, porque tú eres la luz de gloria, Padre, que brillará en la oscuridad. Señor, admirable eres.
reino por los siglos y por la eternidad. Su luz de gloria brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz, príncipe de paz. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte. Sobre el trono celestial siempre reinará. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte. Sobre el trono celestial siempre reinará. Sentado en majestad, suyo es el reino por los siglos y por la eternidad. Su luz de gloria brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz, príncipe de paz, príncipe de paz. Admirable. Gracias, Padre. Nuestros corazones, Padre, son insaciables sin tu presencia en ellos. Te damos las gracias por todo, Padre. Tú nos amaste y hoy nos acercamos, Padre, sin temor a tu presencia, porque tú bastas, Padre. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, oh, oh. Jesucristo basta. Oh, oh, oh. Fuimos alcanzados por su gran amor.
sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, oh, oh. Jesucristo basta. Oh, oh, oh. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, oh, oh. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Gracias, Padre. Cada día queremos conocerte más. Revélanos tu gloria, Padre. Que para ti sea la honra y la gloria. Deseamos ir mucho más de ti. Tú eres santo, Padre. Tú eres digno. A ti sea la gloria, Padre, la honra y el poder, Padre. Todo sea para ti. Quiero conocerte cada día más, a ti entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono,
gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias, Padre, por todo, porque tú eres digno. Quiero conocerte cada día más, a ti estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la honra, sea la honra y el poder. Gracias, Padre, nos permites conocerte. Tú eres santo, Santo Padre, tú eres digno. Gracias, Padre. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria,
poder sobre nosotros. Gracias, Padre, por bendecirnos día a día y porque nosotros estamos agradecidos contigo, Padre, porque tú nos cuidas, nos bendices a todos, Padre. Te damos gracias por todo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, sean ustedes bienvenidos a este culto dominical y en esta mañana, 22 de noviembre, ya estamos acompañados del arbolito de Navidad, así que se acerca muy pronto las fiestas navideñas. En el día de hoy se tiene como título de nuestro sermón, Poder que se perfecciona en la debilidad. La base bíblica para el sermón del día de hoy lo tenemos en 2 de Corintios 12, del 1 al 10. Les voy a pedir que me acompañen con la lectura bíblica. 2 de Corintios 12, del 1 al 10. Dice, tiene como título El aguijón en la carne. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Queridos hermanos, acompáñenme en oración en esta mañana. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos la honra y la gloria. Gracias, Dios mío, por esta mañana que tú, bendito Padre Celestial, has preparado para cada uno de nosotros. Es muy importante pegarnos a tu palabra, bendito Padre Celestial, para que nos dé esa sabiduría, el discernimiento a través del Espíritu Santo, para poder en obra tu palabra, bendito Padre Celestial. En esta mañana, bendito Señor, queremos recibir de ti. Queremos que tu Espíritu Santo llegue a nosotros. Bendito Padre Celestial, queremos salir diferentes, bendito Señor. Venimos con cargas, angustias, preocupaciones. Y así como dice Pablo en la palabra de Dios, queremos salirnos llenos de tu gracia, bendito Padre de amor. Gracias, bendito Señor, por esta palabra, que sea palabra tuya, no palabra de hombre. Que esta palabra nos llene, bendito Señor, ya que este corazón palpite, que no sea un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Gracias, bendito Padre de amor. Oro por todos nuestros queridos hermanos y hermanas que nos están viendo en esta mañana, que nos están acompañando en esta mañana. Señor, bendito Padre Celestial, tócales, ministrales, Señor, a través de tu palabra, Señor. Háblanos, queremos escucharte en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos puesto como título, como les había dicho, queridos hermanos y hermanas, poder que se perfecciona en la debilidad. Ese poder del Señor a través de la fuerza de su gracia en medio de nuestra debilidad. ¿Y quién más que Pablo, que escribe la carta a Corintios? Y él nos puede ilustrar de mejor manera
que en medio de la debilidad, de su debilidad, el poder de Dios es manifestado. Por eso vamos a ir desglosando. Les voy a pedir que me acompañen con su palabra, con la palabra de Dios a la mano, y vamos a ir desglosando versículo por versículo. Vamos a ir viendo que en los primeros versículos, del versículo del 1 al 6, aquí Pablo describe de su visión. ¿Y qué dice? Vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Los superapóstoles que estaban entre los cristianos de Corintio, sin duda reclamaban muchas experiencias espirituales espectaculares, tales como visiones y revelaciones del Señor. Pablo ahora se gloriará de sus propias visiones y revelaciones del Señor. ¿Qué dice? Además, ciertamente no me conviene gloriarme. Pablo está cansado de escribir acerca de sí mismo. Él preferiría escribir sobre Jesús, pero la manera de pensar mundana, en este caso, de los cristianos en Corintio, tuvieron en poco a Pablo. También de la misma forma hacían que tuvieran en poco a Jesús. Visiones y revelaciones, nos dice la palabra. Ya sea que se trate de ángeles, de Jesús o del cielo o otras cosas, estas son más comunes, las visiones en el Nuevo Testamento, de lo que pensamos, ¿no? A veces pensamos o imaginamos que las visiones estaban dadas para el Antiguo Testamento, pero vamos a ir viendo las visiones y revelaciones que se presentaron en el Nuevo Testamento. ¿Cómo? Zacarías, el padre de Juan el Bautista, tuvo una visión de un ángel. La transfiguración de Jesús es descrita a los discípulos como una visión. Las dos mujeres que fueron a visitar la tumba de Jesús tuvieron una visión de ángeles. Esteban tuvo una visión de Jesús en su muerte. Ananías también tuvo una visión que le decía que fuera a Saulo, del que estamos leyendo, del capítulo de Corintios, de Pablo específicamente. Pedro tuvo una visión de los animales puros e impuros. También Pedro tuvo una visión de un ángel durante su liberación de la prisión. Juan también tuvo muchas visiones en Patmos. Pablo tuvo una revelación de Jesús en el camino a Damasco, cómo se le presentó Jesucristo. Pablo tuvo una visión de un hombre de Macedonia pidiéndole que fuera con él, a la región para que le ayudara en Macedonia. Pablo tuvo una visión de ánimo mientras estaba en Corintio. Pablo, y por último, tuvo una visión de un ángel en un barco que estaba a punto de naufragar. Así que, queridos hermanos y hermanas, no deberíamos de sorprendernos si Dios nos habla a través de algún tipo de visión o revelación del Señor. Pero debemos de entender que tales experiencias son subjetivas y propensas a malas interpretaciones y aplicaciones erradas. Lo único que nos puede revelar al Señor o el Señor que nos puede hablar es a través de su palabra, ¿sí? Y esa es la forma que nosotros podemos ver hoy por hoy al Señor manifestándose con nosotros. Que dice, versículo 2, conozco un hombre en Cristo. Pablo describe una experiencia como si se refiriera a otra persona y no a él mismo. Él no dijo, yo mismo tengo esta experiencia. Esto hace que algunos crean que se trata de alguien más, pero ya que él cambia a la primera persona en el versículo 7, podemos estar seguros de que en realidad él se describe a sí mismo en este versículo. Entonces, ¿por qué escribe como si estuviera haciendo referencia a otra persona aquí Pablo? Y la respuesta es porque Pablo, al describir esta notable experiencia espiritual, está describiendo el mismo tipo de cosas de las que los superapóstoles que estaban ahí en Corintio se gloriaban de ellos mismos. Pero aquí él anda con más cuidado. Pablo hace todo lo que puede para relatar esta experiencia sin traer gloria para él mismo. ¿Qué es lo que nos dice? Nos habla y nos dice hace 14 años en el mismo versículo 2. Esta fecha no nos ayuda a esclarecer, cuánto
cuánto esto ocurrió, cuándo ocurrió. Lo importante es que se debe notar aquí es que Pablo se mantuvo en silencio durante 14 años y ahora lo menciona sin gusto, prácticamente es obligado. Él no quería hablar sobre esta experiencia. ¿Por qué? Porque él no quería que sea glorificado Pablo. ¿Qué dice? Aquí habla, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Pablo en realidad no sabe si él estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo durante esta visión. Al parecer, en su mente, cualquiera de las dos opciones era posible. Muchos podrían preguntarse por qué lo que sucedió en realidad con Pablo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que le sucedió? ¿Fue levantado en el cuerpo al cielo? ¿O su espíritu se separó del cuerpo para ir allá? Pero si Pablo no lo sabía, nosotros de igual manera no podemos saberlo. De hecho, Pablo enfatiza este punto al repetir esta idea 2 veces en el versículo 2 y en el versículo 3. Por lo tanto, las especulaciones en este punto serían inútiles. Por eso, ¿qué dice además? Fue arrebatado hasta el tercer cielo. El tercer cielo nos sugiere distintos niveles de cielos. Pablo está utilizando una terminología común en aquel tiempo, en el cual se hacía referencia, al cielo azul como el primer cielo, el cielo estrellado como el segundo cielo y el lugar donde Dios mora y reina como el tercer cielo, al cual entendemos que Pablo fue arrebatado. ¿Y qué dice? Después también nos habla y nos dice que fue arrebatado en el versículo 4, que fue arrebatado al paraíso. Pablo identifica a este tercer cielo como el paraíso. La palabra paraíso es tomada de la palabra persa usada para designar un jardín cerrado y lujoso, el cual se encuentra solamente entre la realeza del mundo antiguo. Así que el paraíso no es un lugar donde las almas de los creyentes van después de la muerte para esperar la resurrección, ni tampoco el paraíso está localizado en algún lugar de nuestra superficie terrestre. Dice, donde no oyó, seguimos en el versículo 4, parte B, donde oyó palabras, inefables, que no le es dado a los hombres expresar. Al describir esta visión celestial, Pablo no relata nada de lo que él vio. Únicamente hace una descripción borrosa de lo que él oyó. Entonces, ¿qué escuchó Pablo? No lo sabemos. Estas eran palabras inefables, como dice la palabra, que no le es dado a un hombre expresar. Dios no quería que nosotros lo supiéramos, así que él no le dio permiso a Pablo para que hablara. ¿Qué dice la palabra? De tal hombre me gloriaré. El versículo 5. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo dice esencialmente que este hombre que tuvo esta visión tenía algo de qué gloriarse. Pero el mismo Pablo en verdad solamente se podía gloriar en sus debilidades, que es exactamente lo que él hizo en 2 de Corintios en el capítulo anterior, en el capítulo 11 de los versículos 23 al 30. Ustedes pueden leerlo sin ningún problema en el hogar. ¿Qué dice el versículo 6? Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Otra vez, Pablo marcadamente establece un contraste con los superapóstoles que habían en medio de los corintios cristianos. Ellos no solamente dudarían en gloriarse sobre el tipo de visión que Pablo tuvo. Ellos nos imaginamos que lo primero que harían es escribir libros, hacer videos, hacer cintas y se irían de gira por todo el mundo conversando de esa visión, porque así eran los superapóstoles. Y en este caso, y si lo hicieran, cada uno sería insensato. Pablo no sería insensato, así que no se gloriaría de esta visión. Por lo tanto, Pablo sintió que era importante mencionar esta experiencia, pero no hacer demasiado hincapié en ella.
Él no estaba intentando venderse a los corintios cristianos. De hecho, él se detiene en cuanto a la descripción, porque no quería persuadir a los corintios cristianos para que pensaran que él era otro superapóstol. Él quería que los corintios cristianos vieran la gloria de Dios expresada en su debilidad, no que lo vieran como alguien grande, de la manera que los superapóstoles decían ser. Aquí viene la pregunta, ¿por qué le fue dada a Pablo esta visión? Esto es relacionado para nosotros también, esto viene para nosotros también. ¿Y por qué le fue dado? Primero, le fue dada para usted esta visión y para mí, para que no pudiéramos no nos pudiéramos beneficiar de lo que el Señor le mostró a Pablo. Segundo, le fue dada debido a lo que Dios le dijo por medio de esta visión, lo cual lo sostuvo a través de todas las pruebas en el ministerio de Pablo y lo habilitó para dar todo lo que Dios quería de él para todas las generaciones. Esta visión le ayudó a que Pablo terminara su curso, terminara su ministerio. Vamos a ver en el versículo 7, que viene a continuación, la presencia de un aguijón en la carne de Pablo. ¿Qué dice? El versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente. La visión de Pablo era tan impresionante que le hubiera sido fácil el ser exaltado desmedidamente por la grandeza de la revelación. Él pudo haberse gloriado de sí mismo o haber causado que otros se gloriaran en él debido a esta experiencia. ¿Qué dice? Me fue dado un aguijón en mi carne, parte B del versículo 7. Para prevenir que se exaltase desmedidamente a Pablo, se le dio un aguijón. En esto Pablo revela la razón por contar su visión celestial. No para gloriarse en sí mismo, sino para explicar este aguijón en su carne. Al parecer todos podían ver el aguijón en la carne de Pablo. No era un secreto. Su visión celestial era un secreto hasta que el día que él lo declaró. Pero todos podían ver el aguijón de Pablo. Algunos de entre los corintios cristianos tenían un concepto menor de Pablo debido a este aguijón que tenía en su carne, pero no sabían nada sobre la sorprendente experiencia espiritual detrás de todo ello. Es muy interesante porque aquí en la palabra de Dios él dice, me fue dada. Él contaba que su gran tribulación era un don. Él no dice, se me puso sobre mí un aguijón en la carne, sino me fue dada. ¿Y qué es un aguijón en mi carne? Cuando pensamos que un aguijón es algún tipo de irritación menor, pero la raíz de la palabra que utilizó Pablo aquí es aguijón, que describe una estaca de una tienda, no un clavo, es una estaca de una tienda. En la antigua tradición griega del Antiguo Testamento, la palabra skolopops, aguijón, indica algo que frustra y causa problemas en la vida de aquellos que son afligidos. ¿Qué es lo que nos sigue diciendo? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. De una extraña manera el aguijón le fue dado. Finalmente dado por Dios, pero también era un mensajero de Satanás. Satanás probablemente tuvo el permiso de Dios, así como tuvo el permiso Satanás cuando estuvo con Job. Pero aquí le dio permiso el Señor para afligir a Pablo. Y lo hizo con malicia hacia el apóstol. Pero Dios tuvo un propósito en todo ello y permitió que el mensajero de Satanás, de una manera exitosa, impidiera a Pablo que se enaltezca en sobremanera. Y que habla la palabra de Dios que me abofeté, significa que ese aguijón, el mensajero de Satanás, golpeó a Pablo. Él sintió que fue golpeado por este mensajero de Satanás.
Pablo golpeado por el diablo. Usted se preguntará, ¿quién lo hubiera pensado? El gran Pablo. Quizás han visto el rostro de un cristiano que siempre está sonreído, que al parecer nunca tiene ninguna preocupación, que siempre está feliz y radiante. Y al haber pensado en sus propias circunstancias, usted ha dicho en su corazón, desearía ser como él. Al parecer no tiene problemas. Él no debería soportar lo que yo soporto. Pero el rostro más radiante esconde grandes presiones. Y muy a menudo el hombre que está siendo más bendecido por parte de Dios está siendo más abofeteado por el diablo. Si usted tiene más bendición por parte de Dios, el diablo le va a abofetear para que usted no se gloríe. ¿Estamos entendiendo la palabra, queridos hermanos y hermanas, en esta mañana? Y vamos a ilustrarlo. Si un psicólogo en este tiempo, trajéramos en este tiempo la circunstancia de Pablo, un psicólogo, si lo tratara sin una perspectiva bíblica, lo primero que le ha de haber dicho es, imagínate que Pablo le dice al psicólogo sobre su gran debilidad, su problemático aguijón en la carne, y que se siente débil, indefenso para continuar luchando contra él. En este caso podríamos imaginarnos lo que el psicólogo pudo decirlo. Bueno, Pablo, lo que necesitas es un marco mental positivo para enfrentar el problema. O también le puedo decir, Pablo, el poder para conquistar esta debilidad está dentro de ti. Deberías de buscar en lo profundo de tu interior para encontrar los recursos para tu éxito. O quizás, tal vez le puedo decir el psicólogo, lo que en verdad necesitas es un grupo de apoyo, de individuos amables que te rodeen, gente positiva para que te ayude a caminar. O tal vez el psicólogo le pudo sugerir a Pablo que tomara medicamentos para la depresión. O quizás busque retar a Pablo y decirle, Pablo, si en verdad tuvieras fe, serías librado de este aguijón en la carne. Algunos de estos consejos podrían ser buenos en circunstancias diferentes. Pero Pablo llevó su problema al admirable consejero, a nuestro Dios eterno. Y él tiene algo diferente que decir. Y ya vamos a ver en los siguientes versículos qué le dijo el Padre Celestial a Pablo. Vamos a ver en el versículo 8. En el versículo 8 hay una oración de Pablo en cuanto a este aguijón de la carne. ¿Y qué dice? Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Respecto a lo cual he rogado al Señor. Pablo hizo exactamente lo que él dice a los otros que hagan en medio de la dificultad. En Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 3 veces he rogado al Señor. De hecho, oró repetidamente sobre este aguijón en la carne. Podríamos imaginarnos que cuando entró el aguijón y apareció por primera vez, Pablo pensó, este no es un problema, simplemente lo entregaré al Señor en oración. Lo que generalmente nosotros pasamos cuando recibimos alguna circunstancia, lo que primero entregamos en las manos del Señor. Pero nada sucedió cuando él oró. Así pensó, esto es algo difícil. Oró de nuevo. Cuando nada sucedió después de orar la tercera vez, él supo que Dios estaba intentando decirle algo. Queridos hermanos y hermanas, cuando nosotros entramos en oración y en ruego y en petición, el Señor quiere decirle algo cuando no hay respuestas para sus oraciones. Y eso es lo que hemos visto constantemente en este tiempo. Pero no había nada de malo en la oración de Pablo. En este caso, queridos hermanos y hermanas, Dios nos respeta la aritmética de nuestras oraciones, la cantidad de oraciones que tengamos. También nos respeta la retórica en nuestras oraciones. ¿Qué significa eso? La forma en que pronunciamos nuestras palabras y llegamos en oración. Ni la geometría de nuestras oraciones, es decir, lo tan largas que son. Ni la música de nuestras oraciones, las melodiosas voces que utilizamos para orar y llegar al Señor. Ni la lógica de nuestras oraciones, la metodología que utilizamos para orar, porque a veces hasta tenemos ya la respuesta para el Señor. No es
no son los dones. En este caso no es cómo llegamos del Señor, sino son sus planes y sus propósitos. Y en este caso la gracia que prevalece en medio de nosotros. Rogando al Señor, dice su palabra, que él estuvo rogando al Señor. La oración de Pablo en este asunto era como compasión. Nos preguntamos si él no estaba sorprendido de que su oración no fuera contestada desde la primera o la segunda vez. Que lo quite de mí, dice la parte final del versículo 8. Las oraciones iniciales de Pablo eran para escapar del sufrimiento que le traía este aguijón en la carne. Pablo no era masoquista. Cuando él sufría, su primer instinto era pedirle a Dios que se llevara su sufrimiento. Y eso es lo que hacemos nosotros siempre. Nuestro primer instinto es buscar a Dios que se lleve nuestro sufrimiento, pero el Señor tiene algo que decirnos. En este caso, cuando su ruego es apasionado y repetido, no fue contestado. Esto debió preocupar, a Pablo. Se le añadió otra dimensión a esta prueba, ¿sí? Tenía una dimensión física en cuanto a que el aguijón estaba en su carne. También tenía una dimensión mental en cuanto a que era un mensajero de Satanás que estaba atacando. Y tenía una dimensión espiritual en cuanto a que era una oración sin ser contestada. Entonces era algo complicado y eso es lo que también nosotros pasamos diariamente. Entonces, ¿qué era exactamente este aguijón de Pablo? Simplemente no tenemos información suficiente para decirlo con precisión. Pero esto no ha impedido que muchos comentaristas o maestros den su opinión en referencia a este aguijón. Algunos decían que era una fatiga espiritual, algunos decían es la persecución que él está recibiendo, algunos decían que tenía una enfermedad mental, algunos decían que luchaba con pensamientos pecaminosos, algunos decían que tenía un fuerte dolor de cabeza y de oído, algunos también decían que tenía malaria y resultado de eso es que tenía dolores de cabeza. Cada una de estas sugerencias o cada una de estas cosas que hemos leído anteriormente es posible, pero Dios tenía un propósito definitivo en no revelar la naturaleza exacta del aguijón de Pablo. Si supiéramos exactamente cuál era el aguijón de Pablo, entonces todos aquellos que se sufrirían esto podrían dudar que la experiencia de Pablo fuera revelante para ellos. Dios quiere que todos, con cualquier tipo de aguijón que tengamos en la carne, fuéramos capaces de poner en los brazos, ponernos en los zapatos de Pablo. Que nosotros podamos entender lo que Pablo nos está hablando aquí en la palabra de Dios. ¿Qué dice? Los versículos 9 y 10 para terminar. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Aquí viene la provisión de Dios para Pablo por medio del aguijón en la carne. En medio de esto, Dios le provee. Y me ha dicho, dice la palabra, y comienza el versículo 9, y me ha dicho. Dios tuvo una respuesta para Pablo, así como tiene una respuesta con usted en este día, en esta mañana. La respuesta no era lo que Pablo estaba esperando inicialmente y generalmente nos pasa a nosotros cuando entramos a la presencia de Dios en oración. Las respuestas no son las que nosotros estamos esperando, pero Dios tenía una respuesta para Pablo. Muy a menudo cerramos a Dios nuestros oídos si Él responde en una manera que nosotros no esperamos o pensamos. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En lugar de quitarle el aguijón de la vida de Pablo, Dios le dio de su gracia a Pablo. La gracia que Dios le dio a Pablo era suficiente para satisfacer sus necesidades. Y eso nos dice el Señor en esta mañana, querido hermano y hermana, bástate mi gracia. Pablo estaba desesperado en su deseo de encontrar alivio de esta carga. Pero hay dos formas de encontrar alivio. Una puede venir cuando es quitada la carga o cuando, la parte 2, cuando recibimos fuerza para soportar esta carga. En lugar de quitarle el aguijón, Dios le dio fuerzas a Pablo para llevar la carga.
Y Dios mostraría su fuerza por medio de la aparente debilidad de Pablo. Así que el Señor le está dando en esta mañana, querido hermano y hermana, fuerzas para llevar esta carga. Si es que usted está pasando por circunstancias, Dios le está dando de su gracia y le está dando fuerzas para continuar. Para obtener la victoria, Pablo tenía que creer en la gracia de Dios, que era suficiente para él. En realidad, no creemos que la gracia de Dios es suficiente hasta que nos convencemos de que nosotros somos insuficientes. Pero no podemos recibir la fuerza de Dios mientras no conozcamos nuestras debilidades. No podemos recibir de la suficiencia de la gracia de Dios mientras no conocemos nuestra propia insuficiencia. Bástate mi gracia. ¿Cómo es que la gracia de Dios hizo la diferencia aquí? ¿Cómo satisfizo la necesidad de Pablo en este punto? La gracia podía satisfacer la necesidad de Pablo. ¿Por qué? Porque expresa la aceptación y el deleite de Dios en nosotros. La gracia podía satisfacer la necesidad de Pablo. ¿Por qué? Porque estaba disponible en todo tiempo y está disponible para usted en todo tiempo. Y la gracia podía satisfacer la necesidad de Pablo porque es la propia fuerza de Dios en nuestras vidas. Bástate mi gracia. Es lo que dice el Señor, y llévese, querido hermano y hermana, en esta mañana. Basta la gracia de Dios. Se puede enfatizar en cualquier aspecto que nos plazca en este caso. Mi gracia es suficiente para ti. La gracia es el favor y el amor de Dios en acción. Significa que Él nos ama y se complace en nosotros. ¿Puede escucharlo de parte de Dios, querido hermano y hermana? Bástate mi gracia. ¿No es verdad? No es verdad que nos basta solo la gracia de Dios. La gracia es suficiente para usted. ¿De quién es esta gracia? Es la gracia de Jesús. ¿No es suficiente su amor, su favor? ¿En qué fallará Jesús? Recuerde que Jesús también padeció y fue aguijoneado, así que Él le importa y conoce el sufrimiento. Bástate mi gracia, es suficiente para usted. Es justo ahora, querido hermano y hermana, es justo ahora, no será otro día. Es justo ahora, en este momento, su gracia es suficiente para usted. Es fácil creer en la gracia para el pasado. Es fácil creer en la gracia para el futuro, pero descansar en ella para la necesidad inmediata de hoy en día es por medio de la fe. Hoy en día caminamos en la fe. Creyente, hermano, hermana, es ahora que esa gracia es suficiente para usted. Es en este momento que es suficiente para todos nosotros. Esa suficiencia de la gracia está declarada sin límite de palabras. Y por lo tanto el pasaje quiere decir, querido hermano y hermana, que la gracia de nuestro Señor Jesús es suficiente para sostenerle, suficiente para darle fuerza, suficiente para consolarle, suficiente para hacer que la dificultad sea provechosa, suficiente para habilitarle para triunfar sobre ella, suficiente para sacarle de ella, suficiente para sacarle de la misma manera de lo que ha hecho con muchas personas antes que usted, suficiente para tratarle de vuelta y traerle de vuelta a su presencia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por medio de sus debilidades, Dios hizo que Pablo fuera completamente dependiente de su gracia y de su poder. Pero todo fue para bien. La continua dependencia de Pablo de Dios lo hizo más fuerte. Le fortaleció esa dependencia con Dios. De lo que pudo haber hecho la gloria y la confianza de sus propias revelaciones. Muchos de nosotros pensamos que la verdadera madurez cristiana se logra cuando llegamos a un lugar en donde de alguna manera somos independientes de Dios. Eso es lo que pensamos. La idea es que tenemos todos nuestros planes bien trazados y no necesitamos confiar tanto en Dios a transcurrir ese tiempo. Eso no es para nada madurez espiritual.
Dios deliberadamente trazó las circunstancias en la vida de Pablo para que él pudiera depender constante y totalmente de la gracia y del poder de Dios. Muchas personas ven a Dios como un padre terrenal, del cual nos vamos distanciando con la madurez que vamos teniendo ese distanciamiento. Y una vez que somos adultos y hemos sobrepasado ciertos obstáculos en la vida, podemos sacarnos de encima a Dios de la misma manera que nos dependemos de la autoridad de nuestros padres. En este patrón, algunos de nosotros nos deslindamos de Dios de la misma manera en la que nos deslindamos de la autoridad de nuestros padres. Le damos una medida de respeto al Señor, le damos lo que se le debe dar a Él, pero ya no sentimos que debemos obedecerle más. En nuestros corazones nos hemos mudado fuera de la casa. Pensamos que podemos armar nuestras propias reglas en la vida. Mientras cenemos en la casa de Dios una vez a la semana, ir a los cultos, y mientras le demos algún reconocimiento, eso es lo que pensamos que estamos dando de gratitud o que tenemos y nos acercamos a Él. Muchos albergan el deseo, queridos hermanos y hermanas, para el día en que la vida cristiana se haga sencilla. Siempre queremos que la vida cristiana en algún momento sea fácil y sea fácil sobrellevar. Esperamos un tiempo en el que las mayores luchas con el pecado queden detrás de nosotros. Y deseamos marchar hacia cosas más grandes y mejores sin batallar mucho. En ese día es una ilusión. No va a llegar ese día, querido hermano y hermana. Si el mismo apóstol Pablo constantemente experimentaba debilidad, ¿quiénes somos para pensar que podemos sobrepasar estas cosas? De hecho, la ilusión de fuerza e independencia en realidad dejan a cualquiera en un lugar de debilidad. No hay nada más dañino para la obra de Dios que un cristiano altivo y orgulloso. Por lo cual, versículo 10, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Al final, Pablo no se resigna a su destino. Él le da la bienvenida a su destino. Él se goza en que Dios le hubiera forzado a confiar en su gracia y su poder mucho más, para que pudiera decir, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Pablo estaba en un nivel tan alto de poder espiritual y madurez que Dios debía introducir deliberadamente el aguijón en su carne. Era necesario introducir ese aguijón. La mayoría de nosotros posee su propio aguijón. Y una mirada honesta nos muestra lo débiles que somos y la necesidad que tenemos de confiar constantemente y totalmente en la gracia y en el poder de Jesús. Y aún si creciéramos hacia el poder y la madurez espiritual de Pablo, si llegáramos al nivel de Pablo mismo, Dios también nos diría, necesito que sigas dependiendo de mí en todo. Aquí está algo para que dependas de mí. Este es el lugar de victoria, no de desánimo. Y nos mandaría el aguijón. El gozo en las debilidades. El gozo en las debilidades. De Pablo, en este caso, no piensa que somos justificados delante de Dios por medio de nuestros padecimientos. Pablo no buscó su aguijón en la carne. Este vino a él. Por cuantos débil soy, entonces soy fuerte, terminando el versículo 10. ¡Qué triunfo de Pablo! ¿Qué puede hacerle el mundo a un hombre que está firme, asido a Jesús? ¿Qué le puede hacer a usted, querido hermano, si usted está firme y asido a Jesucristo? Dios no permitió que este aguijón en la carne para castigar a Pablo o para mantenernos débil por el bien de la debilidad. Dios lo permitió para mostrar el poder divino en Pablo. En lugar de utilizar su experiencia para glorificarse en sí mismo, Pablo relata que toda su gloriosa experiencia lo hizo más humilde que nunca. Piense en este hombre, en Pablo. ¿Era él un hombre débil o fuerte?
el hombre que viajaba por el mundo antiguo llevando el evangelio de Jesús, a pesar de la ardiente persecución que soportó, naufragios y cárceles, quien predicó a reyes y a esclavos, quien estableció iglesias fuertes y entrenó a sus líderes, no era un hombre débil. A la luz de su vida y logros, podríamos decir que Pablo era un hombre muy fuerte, pero él únicamente era fuerte porque sabía sus debilidades y buscaba fuera de sí mismo el poder de la gracia de Dios. Querido hermano y hermana, si queremos vidas que tengan tal fuerza, también debemos de entender y admitir nuestra debilidad y buscar solamente a Dios para recibir la gracia que nos fortalece para cualquier tarea. Era el Pablo lleno de gracia, quien pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Queridos hermanos y hermanas, acompáñenme en oración, en una oración final. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos la honra y la gloria, Padre de amor. Ahora podemos entender de dónde sale el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en ti, Señor Jesús, porque tu gracia nos fortalece. Porque en medio de nuestro aguijón, en medio de nuestra debilidad, nosotros debemos pasar por ello para que tú seas engrandecido, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, por esta palabra. Gracias porque nos da a entender mucho de ti, de cómo se manifiesta tu gracia, Señor. Esa gracia que nos levanta, esa gracia que nos da fuerza, esa gracia que nos da los ánimos para continuar en medio de la adversidad. Gracias, bendito Padre Celestial, por esta mañana. Te pido, Señor, que tú bendigas a mis queridos hermanos y hermanas, que esta palabra se enraíce en sus corazones, bendito Señor, y que sea de poder para nuestro caminar cristiano contigo. Gracias, bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos y hermanas, para finalizar, recibamos la bendición. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un resto del día domingo de lo mejor. Abrazos y cariños en sus hogares. Que Dios les bendiga grandemente.